Muy buenos días, Iglesia, bienvenidos. Esta es nuestra nueva reunión, nuestro nuevo encuentro virtual de todos los domingos. Quiero comenzar compartiéndoles un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 2. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Quiero invitarte en esta mañana a pensar en Jesús, que en primer lugar es nuestro abogado, y en segundo lugar es el sacrificio completo y perfecto por nuestros pecados. Esta mañana, esta reunión se trata de Él, se trata de lo que Él hizo, de su obra perfecta y completa. Él es nuestro abogado y el sacrificio por nuestros pecados. Así que pensemos en esto, meditemos en esto. Y se trata de Él, no de nosotros, se trata de Jesús. Que Dios te bendiga. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria,
Qué bueno es en esta mañana estar juntos otra vez detrás de este propósito bíblico de poder hacer memoria a través de los símbolos de la obra de Jesús. Quisiera invitarles a poder estar reflexionando en una historia narrada en Números 21, donde allí se nos cuenta algo sucedido con el pueblo de Dios en su peregrinar de estos casi 40 años por el desierto. Dice exactamente el verso 4 de la Nueva Traducción Viviente. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar en contra de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. La versión 60 dice este pan liviano. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor, le dicen a Moisés, que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces todos los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Una peculiar historia que da cuenta de un pueblo que está impaciente, que está fatigado, que está hastiado y que comienza a hacer lo que en tales circunstancias normalmente los hombres comenzamos a hacer. Empiezan a hablar mal. Y el tema es que empiezan a hablar mal del líder que Dios había levantado, del líder hombre, de Moisés. Y empiezan a hablar mal del pan que Dios les había enviado para que ellos tuvieran sustento durante el peregrinar en el desierto. Y en definitiva, dice el relato, hablando mal del líder y hablando mal de la provisión de Dios, también murmuraron, por ende, de Dios. Y es muy triste porque es algo que también pasa por este tiempo, cuando en verdad sacamos la mirada del propósito de nuestro peregrinar por la tierra. En definitiva, al igual que aquellos, estamos de camino, estamos de paso, con la seguridad de que Dios ha puesto personas que nos lideren, Dios ha prometido alimento constante y nuestra morada no es aquí, es en una tierra que Él nos ha prometido. Ahora, es curioso, porque dice el relato que esto provocó enojo en Dios. Y Dios envió, eso dice, Dios envió serpientes venenosas, serpientes ardientes, voraces, entre el pueblo, de manera tal que éstas empezaron a morder el pueblo y el pueblo empezó a morir. Cuando el pueblo se dio cuenta de la consecuencia de lo que había hecho, desesperadamente, dice el relato, empezó a clamarle a Moisés que le pidiese a Dios que quitase esas serpientes. Pero Dios tuvo otra idea. Dios no quitó las serpientes, como ellos le pedían. Dios le dijo a Moisés que levantase a través de una vara, de un palo de madera, de un mástil, una serpiente de bronce con la figura de aquellas y que la atase en lo alto de aquel palo, de aquel mástil, de manera tal que cada vez que fuesen mordidos por una de estas, al mirar el asta, el palo, la serpiente en lo alto, pudieran ser sanados. Y es lo que pasó.
Ahora es llamativo, porque 1400 años después de aquel acontecimiento, es el Señor Jesús en Juan 3 cuando está hablando con Nicodemo, ese líder religioso que viene al Señor para preguntarle cómo hacer para justamente encontrar la vida eterna. El Señor le dice, Juan 3:14, y así, como Moisés levantó la serpiente de bronce en un póster en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El texto que tanto sabemos, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para esto, el Hijo de Dios necesitará ser levantado como antídoto. Quiero recordarte en esta mañana que nos encantaría que el diablo no estuviese. Ustedes saben que la figura del diablo es la serpiente. Y nos encantaría rogarle al Padre que la quitara de en medio nuestro, pero Dios tuvo una mejor idea. Dios tuvo la idea de traer un antídoto para que el pecado no tuviese efecto. Para que a través de poder mirar a Jesucristo en la cruz del Calvario, todos nosotros podamos ser libres de la muerte que ocasiona el pecado. Yo quiero invitarte en esta mañana a volver a mirarlo a Él. El problema es que cuando miramos al líder, que cuando miramos la palabra del líder, entendiendo que es la palabra de Él y no el maná de Dios, muy probablemente entremos en una equivocación, en un pecado mortal, murmurar contra Dios mismo. Yo quiero pedirte en esta mañana que puedas levantar tu mirada a la cruz y a través de los símbolos volver al antídoto, aquel que a vos, a mí, a usted, les ha dado vida para que en esta mañana podamos tener seguridad de salvación. Quiero invitarte a dar gracias por el pan, que es la figura de aquel cuerpo que estuvo clavado en la cruz del Calvario. Es el antídoto del cielo. Dios, te damos gracias en esta hora preciosa, hora en la que volvemos a reconocernos pecadores, Señor. Volvemos a entender que no tenemos mérito alguno para ahora tan livianamente participar del pan y de la copa. Por eso en esta mañana nos volvemos a quebrantar y a darte gracias, a quebrantarnos de corazón delante de tu presencia por el antídoto perfecto, eterno, divino, Jesucristo. Fue necesario que Él sea levantado, porque tanto amaste al mundo, que en la medida de que en Él podamos encontrar el sustituto y en su sangre el perdón y la limpieza de pecados, podamos ser libres de todo efecto de muerte. Por eso en esta mañana a Jesucristo damos toda la gloria, la honra, el honor y el imperio. Y queremos pedirte que bendigas el pan y la copa que hablan de su cuerpo y de su sangre preciosa. Y te lo pedimos una vez más, en el nombre justamente de Él, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Hola, buenos días. Un gusto otra vez estar con ustedes, con el deseo de que pronto podamos vernos físicamente y esto pase lo más rápido posible, lo que estamos transitando de lo que es la pandemia. Ya falta bastante menos del principio que comenzó todo esto. Miren, esta mañana la reflexión que quisiera tener con todos ustedes, lo que Dios puso en mi corazón, y pensaba de que cada uno de nosotros debemos preparar el corazón
para recibir la palabra de Dios. No es palabra mía, por supuesto que no. Solamente quiero transmitir lo que Dios puso primero en mi corazón. No es palabra mía, sino es la palabra de Dios, la que tiene poder y potencia para transformar corazones, para cambiar actitudes. Y pensaba que muchas veces tenemos que preparar el corazón, dejarlo listo para la siembra. A veces escuchamos decir de que hay mensajes que no tienen contenido, mensajes que tienen sabor a poco. Y yo pensaba, ¿no será que el corazón no está preparado para recibir lo que viene de Dios? Porque si viene de Dios, no hay corazón que se pueda resistir, al menos que no esté preparado. O sea, yo te invito en esta mañana a una simple oración, como la mía, que preparemos el corazón, que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios, que es su palabra. Solamente nosotros somos transmisores de lo que es la palabra de Dios, y que esa palabra sea de efectividad, de efecto en el corazón, conforme a cada necesidad que vos y yo tenemos seguramente. Miren, vivimos en momentos llenos de advertencias. Vivimos momentos llenos de un llamado de atención. Y yo pensaba en aquellas señales de advertencia que son las señales de tránsito. Esas señales que hay un cartel que te dice pare, otro cartel que te dice no dobles a la izquierda, otro cartel que te dice no podés estacionar en este sector, otro cartel que dice despacio, y usted repite la otra frase seguramente, despacio escuela, hay chicos que cruzan, tenemos que ir lentamente para no tener problemas. Aquel cartel que hay un círculo donde nos dice que hay un lomo de burro, que cuando no lo vemos pasamos con el auto y casi volamos. Y bueno, y otros carteles que dicen cuidado con el exceso de velocidad. Le cuento esto porque acabo de pagar 2 multas muy importantes del año 2017, que pensé que yo no era el que viajaba en esa ruta, pero en definitiva sí viajé y tuve que pagar por no hacer caso quizás a la advertencia de ese cartel que me decía cuidado, tené cuidado. Pensaba que pasa con los chicos, cuando teníamos chicos que recién habían nacido en nuestra casa, y cuando se acercaba un enchufe enseguida le decíamos cuidado, tené cuidado. Iban a algún lugar donde no era muy bueno, le decíamos ¿a dónde vas? O le decíamos ¿qué haces? Es la expresión que sale de lo más profundo del corazón de un papá que no quiere que su hijo se lastime, o que su hijo tenga un daño, o que su hijo se perjudique. Hay señales de tránsito, hay señales que le damos a nuestros hijos para que tengan cuidado, pero la palabra de Dios también es un libro de señales y de advertencia, como esta que les digo de las señales de tránsito, de aquellos carteles que solamente con la figura nos damos cuenta qué hacer y qué no hacer, por dónde ir o por dónde dejar de ir. Pero la palabra de Dios también, la santa palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, toda escritura es útil para corregirnos, para enseñarnos, yo agregaría para advertirnos, para llamarnos la atención de algunas cosas como cristianos debemos conducirnos y debemos andar cada día. Miren, pensaba en el libro de Isaías, el capítulo 30, el capítulo 31. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había salido de la tierra de esclavitud, de la tierra de dolor, donde habían pasado hambre y las 1001. Pero el profeta Isaías en el capítulo 30 y el capítulo 31, y en cuantos lugares más, hace también un llamado de atención al pueblo de Israel. Hace una advertencia, como nosotros con nuestros hijos, al pueblo de Dios, que había salido de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dice el libro de Isaías, quiero que lo busquen para acompañarme en la lectura. Dice Isaías capítulo 30, el versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero muchos querían volver para atrás. Muchos querían volver atrás, sabiendo lo que había pasado, lo que habían vivido, pero querían volver hacia atrás. Por eso el capítulo 31 del libro de Isaías comienza con un llamado de atención del mismo profeta
Isaías al pueblo de Dios. Un llamado de atención, un llamado de advertencia. Y fíjese en lo que dice, un texto maravilloso, profundo y hermoso. Lean conmigo, 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Esta exclamación de cuidado, tengan cuidado, no vayan por allí. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y dice, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Dios, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras, se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Verso 3 dice, los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne son y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y también caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Pero verso 4 es una expresión maravillosa, dice, pero Jehová me dijo a mí, y esto me conmueve. En primera persona, dice Moisés, pero Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, descenderá para pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, dice Isaías lo que le dijo Dios, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Y te digo a vos y a mí, porque somos el pueblo de Dios. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de la tierra de servidumbre, de la tierra de esclavitud del que el pueblo de Israel había salido. Y te digo con toda afirmación que esto tiene que ver con nosotros hoy. Porque vos y yo, como cristianos de verdad, hemos salido de esa tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, del pecado, de la vida antigua. Dios nos sacó de esa ciudad para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y esto lo podemos aplicar ahora, aunque haya pasado hace muchísimos años, como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, al igual que nosotros. Por eso dice que Él nos va a cuidar como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, a nosotros, dice, amparando, librando, preservando y salvando. Miren qué cosa maravillosa poder entender esto. Entender que el pueblo de Dios había salido de la tierra de Egipto para entrar a la tierra prometida, pero seguramente había unos que querían volver hacia atrás, querían volver a la vieja vida. Por eso que grita en una expresión fuerte y profunda del profeta Isaías, ¡ay, muchachos, ay, pobres! ¡Qué terrible sería si ustedes vuelven a Egipto! Porque volver a Egipto era descender, ir para atrás de aquello que habían conquistado por la misericordia de Dios. Y tenemos que entender esta mañana nosotros, vos y yo, ¿de dónde salimos? Y la referencia con Egipto, que no hablamos de un Egipto de ciudad como está hoy allí en el oriente, sino el Egipto del mundo, del pecado, de la esclavitud, de donde Dios nos sacó. Somos conscientes de dónde hemos salido. Quizá vos saliste de un lugar más profundo, de una esclavitud mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más dolorosa, que tuviste hambre, mucho más hambre que muchos de nosotros. Quizás salimos de Egipto, muchos de nosotros, donde no sufrimos tanto, pero estábamos en Egipto y estábamos esclavizados. Pero aquí la palabra de Dios es tan clara y precisa. Y hay una advertencia, hay un llamado de atención para todo cristiano, de entender de dónde salimos y qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana y espiritual. Hay tanta confusión y tanta adversidad en este tiempo.
Pensaba que vivimos en este tiempo de pandemia mundial donde llega el dolor, llega la ansiedad, llega la desazón, llega la controversia, llega el momento de no saber qué hacer, llega el momento que no sabemos para dónde ir. Y es la oportunidad para que el enemigo de nuestras almas y el enemigo de Dios tome provecho de esta situación para hacernos volver atrás. Miren, pensaba en estas referencias de señales de tránsito que te muestran dónde ir y dónde no ir. Y estoy convencido que en este tiempo, en este año 2020, Satanás puso delante de nosotros una flecha, un cartel con luces de neón, donde la única flecha apunta hacia atrás y hacia abajo. Porque el deseo de Satanás es que volvamos a la vieja vida. El deseo de Satanás es que volvamos hacia atrás. El deseo de Satanás es que nos olvidemos de Dios y que nos vayamos retrocediendo para el lugar equivocado. Miren, vivimos en un momento donde la influencia materialista cada día nos bombardea a vos y a mí y a todos. Esa influencia materialista que nos dice que vos tenés que confiar en vos, que tenés que buscar los recursos humanos, aquello que tenés en la mano, aquello que tenés en tu posibilidad. Y yo pensaba que allí comienza a trabajar en nosotros, porque lo entendemos como cristianos, qué significa Egipto. Comienza a trabajar en nosotros en la mente ese egipcio mental que tenemos, que nos dice, no esperes en Dios. A veces hay que esperar mucho a que Dios responda, sino que te tenés que volver hacia atrás. Y quizás ese egipcio mental que está en tu corazón y en mi corazón está puesto a llegar a buscar y tener relación en aquellos recursos humanos que puede ser el dinero. Entonces me olvido de Dios y busco en el dinero satisfacer aquello que necesito. Y vuelve a decir Isaías, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Y descender a Egipto significa regresar a las cosas materiales, olvidándonos del Creador, olvidándome del sustentador de todas las cosas, olvidándome de aquel que me da todas sus promesas que son fieles y ciertísimas. Y dice, y el dinero quizás sea el recurso humano que voy a buscar. Y Satanás te va a buscar la vuelta, te va a adornar el cartel, te va a adornar las situaciones para que vos te creas que volviendo atrás tenés el recurso más inmediato, lo tenés ahora, lo tenés ya. Y a veces el egipcio mental que podemos tener es el poder. El egipcio mental que tenemos es la propia fuerza, la propia capacidad. El egipcio mental es de depender de mis propias decisiones, pero hay algo fundamental, donde la trampa de Satanás está tendida para que caigamos, en sentirnos autosuficientes. Cuando comenzamos a mirar hacia atrás, comenzamos a bajar, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Jerusalén estaba allá arriba, Egipto estaba allí abajo. Por eso el ejemplo y la metáfora de decir, hay aquellos que descienden a Egipto por ayuda, y la autosuficiencia es el arma del diablo para instalarla en el corazón, para sentirme que yo soy el Todopoderoso, que los recursos humanos son más fuertes, son más necesarios, son más prontos que el recurso divino, el recurso de Dios, que me lo ofrece con sus manos abiertas. Dice el Salmo número 20, un hermoso salmo. El Salmo número 20 dice David, Jehová te oiga en el día del conflicto, comienza diciendo, el nombre de Dios, de Jacob, te defienda. En un momento el verso 6 dice, ahora conozco que Jehová Dios salva a su ungido, Él oirá desde los santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra, y sigue diciendo, pero estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Es un texto maravilloso. Y yo creo que esto lo conocemos todos nosotros como cristianos, porque lo cantamos, lo decimos, lo predicamos, que únicamente en Dios tenemos la respuesta a toda ayuda y toda necesidad.
Pero muchas veces Satanás utiliza artilugios para que pensemos como pensaba el pueblo de Judá. Y la expresión y ese grito fuerte de Isaías, cuidado, muchachos, cuidado. No desciendan a Egipto por ayuda y se olviden del Santo de Israel. Porque en Egipto hay caballos con fuerza. Porque en Egipto hay soldados con mucha potencia. Pero ningún caballo, ningún soldado puede tener la potencia salvadora de un Dios santo que está en el cielo para atendernos a nosotros y a cada uno en particular. Muchas veces buscamos recursos que son equivocados, porque la trampa del maligno es muy sutil. Y entramos en recursos que son equivocados y volvemos hacia atrás, pegamos la vuelta para buscar algo más rápido y más pronto a nuestra necesidad. Porque muchas veces los recursos de Dios hacen que tenemos que esperar y muchas veces no queremos esperar. Y cuando llega la necesidad, cuando llega la adversidad, cuando llega el dolor, cuando llega algo que no me gusta, enseguida la carne, el viejo hombre, Satanás actuando para hacernos caer, nos hace volver para atrás y terminamos seguramente mal. Salmo 33, versículo 16. El Salmo número 33, el versículo 16, dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie puede librar. ¿Y cuántas veces descendemos, bajamos y tomamos la autopista para Egipto, pensando que un rey, que un caballo, que un ejército podrá liberarnos en forma metáfora, olvidándonos del verdadero fuente de ayuda, del verdadero Dios que tiene la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Por eso dice 31:1, ay, significa pobres, qué pena, qué aflicción tendrán aquellos que buscan en Egipto ayuda y se olvidan del Santo de Israel. Satanás quiere torcer el rumbo. Satanás quiere torcer el rumbo de nuestra vida. En el momento de la adversidad, en el momento de la intranquilidad, él no grita como gritó Isaías. ¡Ay! ¡Cuidado! Satanás es muy astuto y él viene con el susurro al oído. Ese susurro que a veces es imperceptible, pero que taladra la mente y que muchas veces llega al corazón. Y te dicen: volvete, date vuelta, anda para atrás. Anda para atrás. Anda para atrás porque es más fácil. Anda para atrás porque es más rápido. Anda para atrás porque tenés la respuesta inmediata. Y esto es terrible. Y yo digo que del momento que giramos hacia atrás, del momento que bajamos de Jerusalén a Egipto, del momento que llegamos a Egipto, es allí donde comenzamos a desconfiar de las promesas de Dios. Por eso que muchas veces digo, creemos en las promesas de Dios. En la palabra de Dios tenemos más de 3.000 promesas que son para sus hijos, como lo fueron para el pueblo de Israel. Tenemos más de 3.000 promesas que son para nosotros, que somos sus hijos. Pero del momento que Satanás gana la ventaja y la flecha nos marca hacia abajo y hacia atrás, y le hacemos caso y giramos, de ese mismo momento comenzamos a desconfiar de las promesas de Dios. Y queremos en los recursos humanos tener la respuesta a nuestra necesidad, que nunca jamás van a llegar. Y si llegan, son por un ratito nada más. Creemos, pero no confiamos. Una cosa es creer en las promesas de Dios, porque la cantamos, como dije antes, porque todas las promesas de Dios las cantamos en un hermoso himno, todas las promesas de Dios las predicamos, todas las promesas de Dios las recordamos, todas las promesas de Dios se las decimos a otros, pero muchas veces no confiamos en las promesas de Dios, por eso queremos ir para atrás. Miren, me recuerdo en este momento esa anécdota que varias veces le hemos dicho, pero que hace a recordarla en este momento.
Aquel hombre que era equilibrista y que pasaba de una montaña a la otra sobre una cuerda de acero, y mucha multitud abajo aplaudiendo esa hazaña, este hombre que iba caminando con una vara, iba y volvía, y preguntaba a la gente, ¿ustedes creen que yo voy a volver a pasar, pero con una carretilla sobre esta cuerda? Y la gente decía, sí, sí, tranquilo, confiamos, sí, creemos que lo podés hacer, tranquilamente creemos que lo podés hacer, tenés la capacidad, tenés la posibilidad. Y este hombre toma una carretilla y va y vuelve sobre una altura extraordinaria, y la gente sigue aplaudiendo y sigue aplaudiendo, hasta que él dice, ¿alguno de ustedes cree que yo pueda pasar la carretilla con uno de ustedes sobre la carretilla? Y ahí fue la mirada entre todos diciendo, no, yo creo que este hombre lo puede hacer, pero no confío para ir. Y yo creo que muchas veces nosotros creemos en las promesas de Dios, porque las sabemos y muchas veces las hemos experimentado. Muchas veces las hemos vivido, pero muchas veces hemos desconfiado de las promesas de nuestro Dios. Entonces tomo la autopista que me lleva a Egipto. ¿Y qué es lo que me lleva a Egipto? ¿Qué es lo que hace que yo ponga el auto en marcha para tomar la autopista a ir a Egipto? Que es para atrás y para abajo. Pensaba que muchas veces la falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que yo tome el rumbo para Egipto. Muchas veces hace que la impaciencia, no quiero esperar lo que Dios tiene preparado para mí, para tomar la autopista que me lleva a Egipto. Otras veces es por el poco temor que tengo de Dios. Otras veces es por la inmadurez que tengo en la palabra de Dios, en la vida cristiana. Otras veces es por el pecado que está inquestado en mi corazón, que hace que no quiera buscar a Dios por una u otra situación y quiera volverme a Egipto, donde en definitiva es la casa de servidumbre y la esclavitud. Pero otras veces, como dije antes, la autosuficiencia hace decir que yo puedo todo, que tengo el poder para hacer todas las cosas y que no necesito de Dios. Quizás no lo digamos con las palabras, pero lo hacemos y lo decimos con nuestros hechos. Miren, Deuteronomio capítulo 8, creo, hay un párrafo extraordinario, Deuteronomio capítulo 8, y búsquenlo en su Biblia, después léanlo, porque es la palabra de Dios la que nos va a enseñar, la palabra de Dios la que nos va a advertir, la palabra de Dios es aquella que nos va a hacer repensar. Allí estaba el pueblo de Israel, y hay una amonestación a no olvidarse de Dios, porque cuando vamos para atrás nos olvidamos de Dios, lo corremos del cuadro a Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Fíjense en que hermosa palabra, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así Moisés, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjense, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente. Y sigue, 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios. ¿De qué te vas a olvidar? Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Habían pasado un tiempo malo en aquel lugar. Pero dice aquí Moisés, no sea que te vayan bien las cosas, que las cosas se acomoden y comiences a confiar en tu autosuficiencia. Y la autosuficiencia es el camino a volver para atrás, a ir para atrás y alejarme de la presencia de Dios. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, no en la mente, en el corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído todo esto que tengo, toda esta riqueza. Pero si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él que te da poder para hacer las riquezas y todas las cosas. Cuidado con la autosuficiencia. Yo debo sentirme constantemente y cada día insuficiente para tomarme de las promesas y de la suficiencia de Dios. Para que Satanás
no venga sutilmente a darme su consejo en mi mente y en mi corazón, para que vuelva atrás. En definitiva, volver atrás, volver a Egipto, significa deshonrar el nombre de Dios y no disfrutar de sus promesas. Esto es extraordinario, algo maravilloso en lo cual nosotros y cada uno de nosotros podemos pensar y reflexionar. Pero ¿saben qué? Vuelvo a Isaías para ir terminando. Isaías, el capítulo 31, porque no termina allí solamente con la advertencia de decirle: ¡ay, cuidado muchachos, no desciendan a Egipto! No se olviden del Santo de Israel. No confíen en el poder de los caballos, porque el caballo tiene fuerza, pero no piensa, no razona y no salva. No se queden solamente con el poderío del ejército. Pero el verso número 4 es algo maravilloso, como antes les decía, profundo e emocionante. Dice Dios: así te voy a ayudar. Verso 4 dice: porque Jehová el Señor me dijo a mí de esta manera. ¿Cuál manera? Dios dice: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa. Aquel león que toma un animal o un cordero y está el cachorro al lado de él, no se va a asustar si vienen los pastores, aquellos que lo cuidan, o vienen en cantidad. No se va a asustar, no va a tener temor por la fuerza del león. Dice Dios: yo voy a ser como ese león, que voy a descender para ayudarte, para cuidarte, para bendecirte. No vuelvas atrás. Yo estoy para ayudarte. Yo tengo el poder para poder hacerlo. Y dice más: no solamente como el león, como la fuerza del león. Aunque se reúna la cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se abandonará el tropel de ellos. Así lo dice el Señor. Pero también dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, a vos y a mí. Aquella ave que está cuidando su nido, nadie se va a poder acercar. De esa forma, en esta forma explicativa de Isaías, del profeta de Dios, que le dijo al pueblo de Israel en aquel momento, que me lo dice a mí en esta mañana, que te lo dice a vos. Dios está por sobre todas las cosas. No hay recurso humano que pueda suplantar el poder de Dios. Qué ignorante que yo sería de poder suplantar el poder de Dios, conociéndole como lo conozco, haciéndole caso al susurro del Satanás, porque el objetivo del diablo es que vivamos de esa manera. Así como la ave que vuela, amparará Jehová de los ejércitos. ¿Saben de qué manera? Amparando, librando, preservando y salvando. Un combo completo. El abrazo de Dios completo para sus hijos. Porque Él nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Y nos advierte en esta mañana de buscarlo siempre a Él, de poner la mirada en las cosas de arriba, de seguir subiendo frente a la necesidad, de seguir subiendo frente a las avatares de la vida, de seguir subiendo y mirando hacia arriba pese a esta pandemia que nos tiene muy mal. Y psicológicamente conocemos que muchos hermanos están pasándola mal, y económicamente también. De no escuchar el susurro del diablo para que volvemos atrás y deshonremos el nombre de Dios. Termino solamente leyendo 2 textos más. Isaías, el capítulo 41. Esto que sabemos, esto que creemos, pero que debemos comenzar a confiar, porque confiar significa depender, descansar y esperar en Dios. Esta frase es complicada. A veces no queremos esperar en Dios. Y al no esperar en Dios, vamos para atrás, para tratar y creernos que vamos a encontrar la respuesta a nuestra necesidad volviendo hacia Egipto. 41 de Isaías, el 41, versículo 11, precioso texto. Dice el Señor, una promesa para todos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha, de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. No busques ayuda en Egipto, yo te ayudo. La ayuda de Egipto es pasajera y es mentirosa. Pero este Dios que es real, que es eterno, está con nosotros siempre. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 43, Isaías 43 y el verso número 2. El verso número 2 dice: cuando pases por las aguas de la necesidad
cuando pases por las aguas turbulentas, quizás sean estas las aguas turbulentas. Quizás este tiempo sean las aguas de intranquilidad, de desasosiego, de no saber qué va a pasar. Dios dice, este Dios eterno que está siempre al lado nuestro, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos, mira, por más agua que haya, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, que es bravo, ¿no? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y de occidente te recogeré. La amplitud de la misericordia de Dios. Aunque pasemos por el momento de la dificultad, ¡ay! Hermano, tené cuidado. Juan Carlos, tené cuidado. En un momento de la vida, quizás haciendo trampa, vuelvo a Egipto. En un momento de la vida, quizás siendo infiel, me vuelvo a Egipto. Quizás en un momento de la vida, siendo no leal con mis hermanos y con mis amigos, vuelvo a Egipto. Y en Egipto solamente voy a seguir encontrando esclavitud. Esto significa, no voy a perder mi salvación, pero sí voy a vivir una vida de derrota constantemente, porque no busqué al Santo de Israel. Y termino de esta manera con el Salmo número 60:11, que debería ser la oración de todos nosotros en esta mañana. El Salmo 60:11 debería ser un cántico y una oración para todos nosotros en esta mañana. Señor, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Otra versión dice, la ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos, Señor, a vencer al enemigo. Y el enemigo puede ser estas cosas que hemos dicho, el dinero, la autosuficiencia, la capacidad propia, el deseo de saber de que puedo. Señor, ayúdame a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú lo vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Hermano, en esta mañana, como el Señor le dijo a Josué, una promesa que era para Josué, allí de Deuteronomio 31, 7 y 8, el sucesor de Moisés tenía que comenzar a su trabajo. Le dice, yo voy a estar al lado tuyo siempre. Y hay una frase que le dice a Josué, no te intimides, no tengas miedo, porque yo voy a estar delante de ti, detrás de ti. No te dejaré, no te desampararé y estaré con vos siempre. Y esto que lo dijo Josué, esto me lo dice a mí en esta mañana, te lo dice a vos. De tomar conciencia de que fuimos sacados de Egipto, de tomar conciencia de que fuimos sacados de la esclavitud del pecado que nos llevaba al infierno y la condenación. Y ahora, como hijos de Dios, levantar la vista, no retroceder a Egipto, no retroceder atrás, sino que buscar al Santo de Israel, aquel que tiene el caudal de bendición, aquel que tiene el poder maravilloso de su fuerza y de su poder, para limpiarnos, para librarnos, para preservarnos, para salvarnos, como dice el profeta, y darnos de su bendición. Pero hay una promesa que está por llegar, y esa promesa de que Cristo viene a buscarnos pronto. Y como hijos de Dios estamos esperando ese día, porque un día le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos confiado en Él, y cada día queremos luchar y tratar de no ser vencidos por enemigos para volver hacia atrás. Pero no sé cuál es tu corazón, no conozco tu alma, no conozco tu mente. Solamente Dios la conoce. Los cristianos tenemos una promesa que es bienaventurada, que la esperamos con ansia de ir al cielo, de estar con Cristo por siempre y por la eternidad. Dios sea que también en esta mañana, donde te encuentres ahora, si esta esperanza, si esta promesa no te pertenece, pedir a Cristo perdón por tus pecados. ¿Querés que Él sea tu Salvador, tu Señor? Él murió en la cruz para salvarte, para limpiarte. Y como hijo de Dios, Él va a tener cuidado como las aves del cielo, como aquel león que cuida de lo que Él ha obtenido.
y estará con vos por toda la eternidad. Y estaremos con Él por toda la eternidad al ser sus hijos y disfrutar de la vida eterna. Que Dios nos bendiga a cada uno en esta mañana, de tomar conciencia de esta advertencia, de recordar de este llamado de atención que viene del cielo, para buscar siempre al Señor, para no volver atrás, no retroceder, siempre buscarlo a Él, sabiendo que tenemos el recurso correcto y que siempre está a disposición para ayudarnos y para guiarnos. Dios te bendiga, Dios nos bendiga en esta mañana, que tengas un buen domingo y que puedas refrescar lo que Dios quiso decirnos a todos en esta mañana. Dios te bendiga.